Buenos días. Vamos a continuar con los trabajos del 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación con la mesa número 12 que hemos denominado Ciencias de la Educación. El día de hoy nos acompañan personas, investigadores, investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad de El Salvador y también de Colombia. Para iniciar esta actividad, vamos a tener la presentación de la ponencia Aportaciones del COVID-19 a la educación superior, FES Aragón 2024-2026. Para presentar la ponencia, tenemos a la doctora Imelda Flores Díaz y al doctor Octavio Alejandro Redondo Flores. Voy a leer rápidamente una semblanza curricular de la doctora Imelda. Ella es maestra. Tiene una maestría en sistemas computacionales, una maestría en economía y un doctorado en educación. Es profesora de carrera de tiempo completa en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y bueno, dentro de sus líneas de investigación que ha desarrollado está la educación e ingeniería en computación, ingeniería de software y economía e ingeniería en computación. Por su parte, el doctor Fabio Alejandro Arredondo. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en dirección de tecnologías de la información y un doctorado en educación. Es consultor externo y docente. Y dentro de sus líneas de investigación se encuentra el análisis de datos para el apoyo en la creación de nuevos modelos. Sin más preámbulo, le dejaría la palabra a la doctora Imelda. Adelante, por favor. Doctora Imelda.
Creo que tenemos un problema con la presentación de la doctora Imelda. Entonces, si no tienen inconveniente, podríamos a Cabrales mientras esperamos a la doctora. El doctor Omar Cabrales Salazar, él va a presentar el trabajo Los estilos de aprendizaje y los nuevos formatos de acceso al conocimiento de los digitales. Voy a leer brevemente una síntesis curricular del doctor. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Economía Circular y Desarrollo Sostenible en la Universidad Internacional de Valencia, España. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad La Gran Colombia. Economista también por la Universidad Militar Nueva Granada. Profesor investigador de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Y dentro de sus líneas de investigación está educación TIC, educación para la sostenibilidad, creatividad en la educación. Pues entonces, sin más preámbulo, le dejamos la palabra al doctor. Adelante. Gracias, buenos días. Un cordial saludo para los compañeros mexicanos y colombianos y todos los que nos escuchan a través del canal de Facebook. ¿Escuchan y ven mi presentación? Sí. Gracias, Manuel. Bien, entonces voy a comenzar mi ponencia eh, que se titula Los estilos de aprendizaje y los nuevos formatos de acceso del conocimiento por parte de los estudiantes ciudadanos digitales. Es fruto de una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia, y la Universidad Marista de Guadalajara en Guadalajara, México. Voy a permitirme resumir brevemente de qué se trata la investigación. Esta investigación lo que hace es indagar por los nuevos formatos de acceso al conocimiento por parte de estudiantes ciudadanos digitales en unos grupos etarios que ahorita voy a especificar. eh, y se parte de los estilos de aprendizaje del modelo BARC, que por sus siglas en inglés significa visual, auditivo, reading and writing y kinestésico, que está estructurado en algunos autores como Estrada, Frege, Ledesma, etcétera. Estos estilos de aprendizaje se tienen en cuenta las formas de aprender de las personas y se clasifican según las preferencias que tienen al respecto de asimilar la información. Nuestra investigación tiene un enfoque mixto, puesto que además de aplicar encuestas a estudiantes y docentes, también hacemos entrevistas semiestructuradas que están avanzando como en un 50% en este momento, a un perfil específico de estudiantes y docentes de ciencias sociales y humanas de estas dos universidades colombianas, eh, a través de un método hermenéutico de tipo descriptivo y explicativo. Lo que voy a presentar hoy son los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, puesto que, digamos, es lo que tenemos más avanzado a la fecha. Esta es la agenda de la ponencia. Pues primero voy a hablar brevemente del contexto actual en relación con la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Planteo los objetivos de la investigación, un breve marco teórico y los resultados y las conclusiones. Bien, entonces tenemos que el contexto actual de la humanidad, hay dos, digamos, variables que están incidiendo de manera directa en nuestro estudiantado. Uno es, pues, que hemos hecho un tránsito de una humanidad analógica que tenía una cantidad de contenidos físicos a un sistema digital que viene incorporándose hace más o menos unos 20 años y que con la pandemia se aceleró. Y en segundo lugar, tenemos que los estudiantes del siglo XXI tienen una diversidad de formas de aprender que no están ligadas exclusivamente al texto escrito, sino a algo que se denominan las nuevas literariedades. Eh, Estos estudiantes tienen un acceso a la información exponencial, de un crecimiento exponencial frente a los
que estudiamos en el siglo XX, puesto que hay millones de textos, de plataformas, de aplicaciones disponibles de manera gratuita en Internet, pues para que puedan estudiar no solamente en el contexto universitario, sino en otro tipo de contextos. La pregunta que nos hicimos en la investigación es tratamos de evidenciar por esos nuevos formatos de acceso al conocimiento y estilos de aprendizaje según el modelo BARC de estudiantes ciudadanos digitales de ciencias sociales y humanas de estas dos universidades. El objetivo general de la investigación pues, fue identificar estos formatos de acceso al conocimiento y estilos de aprendizaje según este modelo en la cohorte 2022-2 y 2023-1 de las dos universidades mencionadas por medio de una investigación con enfoque mixto y, como le dije, de método hermenéutico y de tipo descriptivo. Bien, en relación con el marco teórico, quisiera comenzar con los ciudadanos digitales, que no lo puse acá, pero quisiera mencionar más o menos de qué se trata. Digamos, esta nueva categorización de personas que no necesariamente hace referencia a los estudiantes, los profesores que hemos logrado incorporar nuestra flexibilidad cognitiva al aprendizaje de la tecnología. También somos ciudadanos digitales en la medida en que nos desempeñamos cotidianamente con la tecnología. No solamente usamos aplicaciones de comunicación instantánea o mensajería instantánea como el WhatsApp, sino que descargamos aplicaciones bancarias para comprar, compramos música por Internet, pedimos cosas por Amazon, nos podemos conectar con colegas del mundo entero a través de las plataformas de videollamada de manera eficiente. Es decir, que a pesar de haber estudiado en el siglo XX, nuestra flexibilidad cognitiva nos ha dado para que nosotros podamos articularnos de manera eficiente con nuestros estudiantes. Evidentemente ellos tienen una ventaja que la voy a mencionar ahorita. Bien, en el marco teórico mencionamos en los resultados de la investigación, pues la incidencia de las TICs y de la inteligencia artificial en los espectros universitarios de la actualidad. Y frente a este avance exponencial de los estudiantes que son ciudadanos digitales, el término de nativos digitales lo acopió Prensky en el año 2001 y después el mismo Prensky, el psicólogo norteamericano, cambió su nominación de nativos digitales a ciudadanos digitales, pues porque en realidad nadie nace siendo nativo digital, sino que en la medida en que se va creciendo y se interconecta con la tecnología, pues se hace ciudadano digital. El ciudadano digital es el ciudadano de lo digital, una persona que está conectada con el mundo a través de los procesos digitales. Esta conexión pues ha dado como resultado pues que los estudiantes nuestros tengan múltiples actitudes y competencias desarrolladas en el marco de su flexibilidad cognitiva, que en todo caso es superior a la nuestra, porque eso se va anquilosando con el tiempo en la medida en que el docente es cada vez más reticente a conectarse o a hacer evaluaciones por internet, a hacer clases por las plataformas, porque siente miedo, porque siente que se desconecta. Pues en esa medida se va colocando una serie de bloqueos y de taras que lo van dejando atrás y eso es delicado frente a unos estudiantes digitales que cada vez avanzan más en ese sentido. Bien, las generaciones digitales, que son las que están en clase en la actualidad, tienen un amplio campo, un amplio espectro de edades. Es decir, las generaciones digitales somos nosotros. Mi padre no, por ejemplo, mi padre no fue ciudadano digital, no tuvo correo electrónico, pero las generaciones desde los millennials, los centennials, la generación, la que se ha denominado peyorativamente la generación de cristal, y la generación alfa, que es la que en la actualidad está ingresando a la universidad, pues son generaciones digitales. Estos últimos chicos de 16 y de 17 años que nacieron en el año 2008 o 2005, debido a la inmersión tecnológica, pueden haber presentado, según un autor norteamericano que se llama Hinton, un proceso, ¿aló? ¿Sí? Manuel, ¿Pueden apagar su micrófono? Adelante. gracias. Han podido presentar una evolución en sus cambios epigenéticos de las redes neuronales, puesto que la inmersión en la tecnología desde los 3 o 4 años, en la medida en que tienen conexión a Internet y en la medida en que tienen teléfono inteligente, pues esta mayor interconexión, esta gran cantidad de estímulos ha generado que sus interconexiones neuronales se vayan incrementando en el mismo sentido de la tecnología,
y haya acelerado la posibilidad de que aprendan de mejor manera a través de la digitalización. Em, es decir, que en nuestras universidades, en los primeros semestres, ya tenemos estudiantes de este tipo que adicionalmente consideran que la universidad ya no es el único espectro o escenario de desarrollo humano, puesto que en otra investigación que estamos haciendo, muchos de ellos denostan de la universidad considerando que tiene carreras muy largas, que son aburridas, que no quieren escuchar un señor que habla y presenta 100 diapositivas en una clase durante 3 horas, puesto que ahora las redes sociales como TikTok, como YouTube, etcétera, Instagram, les permiten incluso generar ingresos por fuera de la universidad. A esto le sumamos que el conocimiento está disponible de manera gratuita en múltiples plataformas como Coursera, cursos, diplomados, especializaciones mucho más ejecutivas, por lo cual muchos de ellos están pensando que la universidad como formato de desarrollo humano estaría entrando a un segundo plano. Entonces su cerebro evidentemente ha desarrollado ciertas competencias tecnológicas de manera apresurada debido a que su plasticidad neuronal es mucho más desarrollada que la nuestra y son por eso los ciudadanos digitales, lo que les ha permitido de pronto aprender, digo de pronto porque esto no se ha validado científicamente, yo estoy haciendo otra investigación al respecto de cómo opera el cerebro ante los múltiples estímulos que se presentan frente a un teléfono inteligente con 6 grupos de WhatsApp, con 50 amigos y además prendido el computador y además estar pendientes de la mamá y además están viendo televisión. Entonces, no se ha validado por la ciencia que en realidad ellos sean mucho más eficientes para asimilar toda esa información y aprender de manera mucho más efectiva, pero sí pueden desempeñarse gracias a esas competencias tecnológicas de manera más eficiente con la tecnología. Bien, pues el marco teórico lo menciono brevemente, el que desarrollamos en la investigación habla pues de las categorías de análisis, que las voy a mencionar ahorita cuando presente las gráficas. Lo que hacemos es caracterizar esos estilos de aprendizaje, definir los estilos de aprendizaje, en lo que es cada uno de los cuatro, ¿no? El aprendizaje del modelo BARC, visual, auditivo, lectoescritor y kinestésico. Y también hablamos de las prácticas docentes y cómo las prácticas docentes tendrían que enfocarse mucho más, no solamente las prácticas docentes de dar la clase, las didácticas, las pedagógicas, sino también la evaluación y la presencialidad misma del docente en el aula. Bien, entonces pasemos a los análisis y resultados, porque pues no sé si pueda extenderme otros 5 minutos, me quedan 15, pero voy a seguir. Sí, Eh, adelante. Gracias. Nuestra metodología, como ya lo mencioné en un principio, la población objetivo nuestra está conformada por 872 estudiantes de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá y 242 de la Universidad Marista de Guadalajara, también de ese tipo de perfil, y también los profesores que no están contabilizados en esta población. Los análisis preliminares, entonces, en relación con la edad de los estudiantes, estos son los resultados de los estudiantes, nos hacen ver que las encuestas fueron aplicadas a estudiantes de quinto semestre en adelante y por eso el 47% representa un grupo etario de 21 a 25 años, mayoritariamente femenino en un 59%, en lo que coinciden las dos universidades y yo diría que también, no sé qué tanto en la totalidad en México, pero en Colombia en la actualidad la población universitaria femenina asciende a un 61% frente a los hombres que están en ese otro 40 y pico por ciento. Y es cada vez más recurrente el ingreso de mujeres a la universidad por diversas circunstancias pues que no hacen parte de esta investigación, pero pues en las dos universidades, este es el total de las dos universidades, ¿no? Pues porque no alcanzaría a hablar de manera discriminada de cómo son los resultados de Guadalajara y los resultados de Bogotá, pero pues todo eso lo vamos a publicar en la investigación cuando salga publicada. Bien. Eh, las tres categorías de análisis están relacionadas primero con las fuentes, los medios a través de los cuales ellos acceden a la información. Posteriormente hablamos de las fuentes y después hablamos de los contenidos. Entonces, pues a la pregunta de por medio de cuáles de los siguientes dispositivos accedes mayoritariamente a la información, ¿sí? No al conocimiento, sino a la información. En la pregunta había una aclaración al respecto de que no es lo mismo conocimiento que información
y eso se le explicó a los estudiantes que respondieron la encuesta. Tenemos una abrumadora mayoría del 94%, es decir, los estudiantes se informan de noticias, de cosas de su ciudad, de cosas de su país, se informan de cosas de sus grupos de WhatsApp a través del teléfono celular. Es decir, los estudiantes ya no se informan a través de los medios, de la prensa escrita, casi nunca. De pronto algunos acceden a la prensa escrita, a la prensa en Internet, y por eso la segunda opción más votada es el 77% con computador portátil o laptop. Pero generalmente el teléfono celular se ha convertido para estos estudiantes ciudadanos digitales una herramienta de trabajo, una herramienta de aprendizaje, una herramienta de conectividad, de tomar decisiones. ¿Sí? Lo que pudimos evidenciar en los grupos en las entrevistas que también hicimos, es que ellos confiesan que una decisión, por ejemplo, de terminar con una chica, una relación amorosa, antes de tomar la decisión, él le pregunta a sus amigos por WhatsApp o al grupo de WhatsApp. Y muchos de ellos le dicen, no, no, inténtalo, o muchos de ellos le dicen sí, y él no toma la decisión por sí solo, sino de acuerdo a todo un conglomerado de personas que le están ayudando a tomar la decisión. Esto en la adolescencia es cotidiano, ¿sí? Y en la adolescencia predigital también era así. Cuando en el siglo XX, cuando íbamos a tomar la decisión de romper con una chica, pues le preguntábamos a nuestros amigos que no estaban conectados a través de WhatsApp, pero sí jugando fútbol o algo así, y comentábamos, oiga, estoy pensando tal cosa. Y ellos, no, pues espera. Entonces eso, digamos, no es como no, tan extraordinario como parece. Siguen informándose a través de libros o artículos, pero impresos, pero muy poco. La televisión muy poco, los diarios y revistas casi es inexistente. Y entonces, ¿qué resultados tiene esto que sería, digamos, óbice para otra investigación? Que la información en el teléfono celular y en el computador siempre es fragmentada, a veces politizada, a veces llena de fake news, entonces pues no se están informando de manera fehaciente. Bien, la segunda pregunta habla de los medios o los canales a través de los cuales acceden mayoritariamente a la información, ¿no? Pues porque una cosa es el aparato a través del cual acceden, y otra cosa es a qué se conectan para estar informados. Entonces, en un 88% las páginas web y en un 74% las redes sociales. Es decir, hay estudiantes que no leen nunca un noticiero, no escuchan nunca un noticiero, no leen un diario, pero están informados de lo último que ocurre en la guerra entre Israel y Palestina a través de TikTok. Y uno ha visto gente que publica en TikTok videos de 1 minuto en el que resume los 4 temas más importantes de la semana. Y dicen lo primero, la guerra entre no sé qué, lo segundo, y ellos viven informados de eso, pues claro, con las consecuencias de que no hay una profundización en la investigación, en la información, sino un tip supremamente eh, cortico en el que pues uno no logra concretar, digamos, una opinión que pueda ser validada o discutida o argumentada en un aula de clase. Bien, la segunda pregunta hace referencia a los contenidos ya de conocimiento, no de información, sino de conocimiento. Porque una cosa es la información, las dos anteriores preguntas, y otra cosa es el conocimiento, es decir, cómo estudian, a través de qué contenidos estudian. Entonces encontramos que los documentos digitales representan un 60%, eh, frente a los mensajes instantáneos, por ejemplo, los artículos científicos en los que los docentes insistimos todavía en publicar los resultados de nuestra investigación representan solo el 38%, o sea, muy poco. Para estudiantes, yo tengo estudiantes de 16 años, y ponerles un artículo científico de 22 páginas, ellos con la palabra artículo científico ya se asustan. Si les presentamos, digamos, en doctrinas económicas, les presento unas gráficas de evolución de la inflación del desempleo o algo así, ellos sienten que ellos casi no pueden con eso, de primero y segundo semestre generalmente. Y evidentemente, pues los documentos digitales, que pueden ser muy, muy diversos, incluso pueden incluir esos artículos científicos, pero lo que más consultan son documentos mucho más ejecutivos de universidades o de páginas web o blogs de alguien que publica temas muy puntuales sobre el conocimiento relacionado con lo que ellos están estudiando. Bien, en relación con los videos, como lo podemos ver, y relacionado con el aprendizaje visual,
pues es la tercera opción más votada que representa el 48%. Eh, ¿qué quiere decir esto? Pues que ellos dejan de lado cada vez más la cultura escrita, el artículo científico, el capítulo del libro, el libro, y están más abocados hacia los videos, pues porque evidentemente aprender con un video es relativamente mucho más fácil. Bien, y la última pregunta que les hicimos está relacionada puntualmente con los 4 estilos de aprendizaje. Esta pregunta dice, ¿aprendo mejor los temas de estudio cuando se me dan? Entonces teníamos 4 opciones de respuesta. La primera es videos, imágenes, gráficos e infografías, que está relacionada con el estilo de aprendizaje visual, audios, grabaciones y podcast, que está relacionado con el estilo auditivo, textos escritos, ensayos, artículos científicos con el lectoescritor, y actividades, concursos, exposiciones y talleres, que está relacionado con el estilo de aprendizaje kinestésico. Evidentemente, y como lo vimos evidenciado en las preguntas anteriores, pues hay una respuesta mayoritaria hacia los videos, las imágenes y los gráficos, es decir, que estos chicos de hoy estudian y se informan cada vez más a través de estos medios de información. ¿Qué tenemos como conclusiones entonces? Que después de la pandemia la universidad no debió ser la misma, pero sigue siendo la misma. ¿Qué hicimos? Pues que mejoramos, que ahorita estemos conectados con Ciudad de México de manera directa, que en algunas ocasiones cuando hay problemas de orden público o hay problemas sanitarios podamos dar nuestras clases a través de las videoplataformas, pero tenemos todavía una educación del siglo XX, unos currículos diseñados en el siglo XX con unas didácticas del siglo XX, con unas evaluaciones del siglo XX. El texto escrito ha sido reemplazado por otros formatos, y si no modificamos nuestros sistemas educativos en los 2 países, porque yo voy a México 2 veces al año y conozco, pues no digamos a profundidad el sistema, he dado clases en universidades mexicanas, si no adaptamos nuestros sistemas educativos a estas nuevas dinámicas, las universidades podrían prácticamente desaparecer en un periodo de 20 años. ¿Qué se requiere? Que tengamos programas más cortos, enfocados hacia el desarrollo de competencias específicas para el trabajo, que no pensemos que tengamos un perfil de estudiante que puede estudiar mediodía y el otro mediodía puede laborar mientras consigue algún oficio y ver por sus propios ingresos. Eso es importante. Eh, Tenemos que darnos cuenta que en la pandemia pues prácticamente reemplazamos las aulas, pero cuando tengamos la oportunidad de estar con nuestros estudiantes de manera física en el aula, eso tendrá que ser un encuentro excepcional, pues por la cantidad de gasto energético que implica desplazar 4.000, 5.000 estudiantes diariamente a un campus universitario y también el profesorado. Entonces, y eso prácticamente no lo estamos haciendo porque volvimos a hacer lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. ¿Qué se recomienda para los maestros? Pues porque en últimas la investigación pretende dar también unas recomendaciones cuando terminemos, yo creo que ahorita en diciembre, que todavía sigan aprovechando su flexibilidad cognitiva. Esto implica que el profesor todavía puede tomar cursos, el profesor todavía puede autónomamente formarse a través de Internet, que se someta a un tipo de aprendizaje sistémico, es decir, que se haga experto en un área, pero que soporte todo su conocimiento en otras áreas del conocimiento, sobre todo en los marcos culturales, que se esté actualizando en segunda lengua continuamente, que haga sistematización e investigación de su práctica, es decir, los profesores, con todo respeto, que no investigan, repiten lo mismo del siglo XX, la misma didáctica, las mismas prácticas, pero cuando uno tiene la vena de la investigación y hace investigación sobre su propia práctica y sus propios compañeros y le pregunta a sus chicos cómo está pasando esto, pues uno tiene la oportunidad de mejorar. No dejemos de utilizar los recursos tecnológicos, no le tengamos miedo a la tecnología y pues no podemos desistir. ¿Qué sugiero también? Pues que tengamos menos universidades y más posibilidades. Es decir, más personas durante más o menos tiempo con muchas posibilidades de graduación o de titulación, una universidad diversa, una universidad multisegmento, multigeneracional, multiformato, con alianzas con el sector productivo, con las aplicaciones, con multicertificado, que un estudiante en el segundo año de licenciatura en física se le pueda dar un título de profesor de matemáticas, pues porque ya vio los 4 cálculos o las 4 físicas, entonces eso podría ser posible. Ya estoy terminando. Esta es una gráfica que yo diseñé de cómo podría ser un sistema de credencialización, o sea, no pasamos a una universidad que titula licenciados y magísteres y doctores,
a pensar en otros tipos de credencialización que no sean tan largos y en los que creemos un ecosistema y la universidad tenga finalmente, después de estos cambios tan radicales, la hidalguía de soltar mucho de lo que está haciendo a través de convenios con otro tipo de instituciones, ¿sí? Sobre todo con el sector productivo, con grupos, con instituciones más pequeñas que puedan especializarse, por ejemplo, en títulos tecnológicos, con instituciones de idiomas, con escuelas que enseñen yoga, que enseñen canto, que enseñen espiritualidad, que enseñen alpinismo, por ejemplo, y que el estudiante no piense que tendrá que durar 5 años en la universidad, sino que puede terminar su proceso a los 3 años y se titula de algo, hace otro año y se titula de otra cosa, y en esos 2 primeros años en los que está sentado en la universidad se le puede dar un diplomado de algo durante el primer semestre. Bien, muchas gracias por su atención. Les pido disculpas si me sobrepasé en el tiempo. Gracias en todo caso. O al contrario, doctor Omar, es muy interesante el planteamiento que ha estado realizando y estoy totalmente seguro que ahorita vamos a tener conversación sobre el tema. Muchas Listo. gracias. Ok. Quisiera preguntar si está por aquí la doctora. Sí, Ok. Entonces continuamos con la doctora Imelda, por favor. sí, cómo no. Voy a compartir mi pantalla, ¿está bien? Y adelante. Muy bien, vamos a dar inicio. La presente investigación fue una colaboración tanto del doctor Octavio Arredondo como de una servidora. Como ya les comentó hace un momento nuestro moderador, pues yo trabajo en la UNAM dentro de FES Aragón y al doctor y a mí nos ha inquietado cuál ha sido el impacto del COVID en la educación superior. Y dentro de este impacto, pues, ¿qué aportaciones podemos tener como escuela de ese nivel? Y para ello, pues, consideramos a la FES Aragón, esto debido a que tenemos una diversidad de áreas de conocimiento y que nos permiten sea una muestra representativa de lo que sucede a otro nivel, a un nivel macro. En este momento es una investigación en proceso. Y bueno, yo creo que la pandemia fue algo que nos afectó positiva y negativamente. Digo, en aquel entonces, cuando inició, nadie pensó en la magnitud que iba a tener. Nadie creyó que existiera algo que trascendiera a nivel histórico dentro de la humanidad, porque eso es lo que en realidad fue la pandemia. Y como sabemos, el COVID pues afectó en todos los aspectos. Podemos hablar de manera negativa, como les comentaba, o positiva. Si hablamos económicamente, pues hubo muchas empresas que quebraron, pero también hubo empresas que se transformaron, empresas que tuvieron visión y fueron capaces de aportar algo diferente, de convertirse en una empresa que evolucionó y les permitió salir adelante, aunque pues fueron tal vez las menos. Que económicamente, que también sucedió, pues hubo pérdida de empleo y disminución del salario. Yo creo que eso fue algo que impactó, pero también se dio una nueva manera de obtener dinero, es decir, se dieron nuevos trabajos, se consideraron alternativas que pues tal vez lo veíamos muy a futuro, como el trabajo en casa, y ahora pues se da como pan de cada día en muchas
empresas. En cuanto al aspecto emocional, bueno, pues fue, yo creo que bastante fuerte para la mayoría de nosotros el hecho de estar confinados en nuestro hogar. No estamos acostumbrados a eso, somos seres sociales, la mayoría de nosotros, y el no poder salir a muchos les afectó ese aislamiento pues por el temor de que nos pudiéramos contagiar y también el hecho de que nuestros seres queridos, llámese familiares o amistades muy cercanas, ya no estén ahora con nosotros. Todo eso de alguna manera nos afectó, como les comentaba, pero también para algunos los fortaleció, aunque no como quisiéramos o en la medida que hubiéramos querido, pero hubo quien le encontró la parte positiva a todo esto. Y bueno, pues lo principal para nosotros, que es lo educativo. ¿Cómo fue afectado aquí en México y a nivel mundial? Pues a todos los niveles. ¿Por qué? No, ahorita la ponencia que estaba escuchando del doctor anterior a mí, muy interesante y me hacía reflexionar en algunas cosas. Sí es cierto, nuestros alumnos ya no son igual que antes, pero también no necesariamente estaban acostumbrados, hablando a nivel superior, estaban acostumbrados a tomar sus clases a distancia y hubo necesidad de tomarlas. Eh, Profesores que en ocasiones por la misma edad estaban reacios a ocupar una computadora para la enseñanza, pues se toparon con pared y tuvieron que hacerlo. Aquí a nosotros en la Universidad Nacional pues nos dieron un apoyo muy fuerte. Aquí FES Aragón nos dio cursos a todos los niveles. Me tocó algunos profesores de este tipo que ya son grandes de edad y se veía el esfuerzo que hacían, pero también fue la paciencia de las personas que nos estaban capacitando para explicar una y otra vez y la buena disposición para ver, trae tu computadora, te ayudo, muchas cosas. Bueno, pues también podemos pensar en la deficiencia del conocimiento para tomar e impartir clases. ¿Por qué? Pues porque estábamos acostumbrados a convivir, a que teníamos un pizarrón, ahora tenemos que ocupar tal vez un Jamboard y cosas como esas. Todo esto es en la medida que de cada uno, yo sé que no fuimos afectados igual, que no obtuvimos una aportación en la misma magnitud de conocimiento, de experiencia, pero finalmente la hubo. Eh, Considerando la educación y que Jimena, surge, sí, perdón, que no se ve su presentación. no, no se ve, No. wow. A ver, déjenme dejar de compartir. Bueno, la voy a volver a poner. Si no se ve, me apoya poniéndola usted. Pero Claro que sí, le apoyamos de este lado. entonces déjeme volver a compartir la pantalla. Ahora sí se ve, Sí, doctora. ¿ya? Muy bien, gracias. Ok. Bueno, considerando todo esto, es que surge la investigación que hoy nos ocupa, en donde estamos viendo no solo los efectos del COVID, sino las aportaciones que tuvo a nivel superior. Bueno, partimos de una hipótesis. De Eh, nuevo, de nuevo se puso negra la pantalla. de nuevo, ay,
Sí, está en la hipótesis. ¿Es correcto? ¿Ya se ve? Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a la hipótesis de la que nosotros estamos partiendo, pues es que la pandemia por el COVID impactó a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo, bueno, lo que nos estamos enfocando es en la educación superior, con la presencia de obstáculos por diversas causas, ya sea socioeconómicas, partiendo del hecho de que no todos tenían una computadora, por ejemplo, acceso a los dispositivos electrónicos, el problema que se dio en los cuidados familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces el abuelo o algún abuelo o algún padre se enfermaba y nuestros estudiantes, y nos dimos cuenta que sobre todo las chicas, o sea, un rol de género también, eran las personas que se dedicaban a cuidarlos y muchas veces descuidaban sus estudios a distancia por estar atendiendo al familiar. Y pues inclusive eran más susceptibles a contagiarse por esto mismo. Todo esto también dio lugar a abandono escolar, propiciado a veces por el hecho de que nuestros alumnos vivían en provincia y las condiciones de donde ellos habitan no son tan buenas, por así decirlo, para estar tomando una educación a distancia. Y bueno, por lo que se generó la necesidad de renovar los aspectos didácticos y pedagógicos. Eso pues fue el pan nuestro de cada día y creo que ahora ya se llegó para quedarse mucho de eso. Ahora ya no lo vemos tan aislado, tan reto, sino que lo asimilamos como una nueva forma de tener una educación. Todo esto dando pie a que existan aportaciones a la educación. Y ya se volvió a poner negro, ¿verdad? Sí. Sí, ya vi. Estoy teniendo problemas. Mejor si me ayuda a poner usted la presentación para que ya no nos estemos deteniendo, si es tan amable. Claro que sí, doctora. Por favor, me apoye con dejar de compartir. Sí, claro. Listo, ya dejé de compartir, ¿correcto? Sí, Bueno, a ver, ahorita le digo en cuál diapositiva estaba. Iba yo a empezar en la 7 con los objetivos, si es tan amable. Bueno, ok. Un objetivo general es determinar, bueno, el objetivo general que nos ocupó en nuestra investigación al doctor Octavio y a una servidora fue determinar las aportaciones emanadas de las posibles modificaciones didácticas y pedagógicas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto durante el confinamiento debido a la pandemia, para evaluar el proceso de renovación pedagógica que realizó el profesorado y el alumnado, con el propósito de identificar las prácticas pedagógicas de éxito y proponer nuevas. Es decir, ver las aportaciones que nos dejó todo esto. La siguiente, por favor. También tenemos lo que son nuestros objetivos particulares, que fueron 4 los que nosotros consideramos. Dentro de ellos, en el primero, pues simplemente es hacer una investigación y una descripción de algunos de los temas relacionados con cómo nos vamos apropiando del conocimiento los individuos. Un segundo objetivo particular ha sido el diseñar un instrumento. A través de un cuestionario con preguntas cerradas se va a medir tanto en el alumnado como en el profesorado los aspectos propios y externos que formaron parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy nos ocupa.
La siguiente, por favor. Y en el objetivo particular 3 vamos a aplicar también un instrumento al alumnado y a la planta docente a todas las carreras, por lo que ya les comenté hace un momento, y para que con base en esos resultados tengamos un diagnóstico del impacto y por lo tanto las aportaciones que pudo dejar la pandemia. Y finalmente, evaluar el proceso de renovación pedagógica que realizó el profesorado y el alumnado con el propósito de identificar las prácticas pedagógicas que fueron exitosas, reproducirlas y proponer nuevas. La siguiente, por favor. Bueno, nuestra muestra. Nuestra muestra, pues, es como ya les había comentado, el considerar todas las carreras dentro de la FES Aragón, tanto a los alumnos como a los docentes, porque son dos caras de la misma moneda, es decir, los estudiantes desde el punto de vista de su aprendizaje y los docentes desde el punto de vista de la enseñanza. Aquí nos da una muestra de 14 licenciaturas, alrededor de 1,500 docentes y aproximadamente 15,000 alumnos. Todo esto nos da un total de 17,000 individuos de manera general, por así decirlo. Siguiente, por favor. La metodología. ¿Qué es lo que se está realizando en la metodología? Pues la revisión del material referente al tema. Hay que hacer la operacionalización de las categorías y las variables. El diseño de 2 instrumentos, aunque en realidad van a ser 4, porque tanto para los alumnos como para los docentes. Estos instrumentos van a ser un cuestionario que se va a contestar por internet y tanto por los docentes como por los alumnos. Ahí estamos manejando 2 instrumentos, pero también vamos a hacer entrevistas y esas entrevistas también se harán tanto alumnos como docentes. Y finalmente, pues el procesar la información obtenida. Este procesar la información obtenida lo vamos a hacer a través de una minería de datos. Debido al perfil que tenemos tanto el doctor como yo, pues buscamos siempre el unir ambas áreas, o en nuestro caso estamos hablando de educación, pero también de lo que viene a ser pues la carrera de sistemas o de ingeniería en computación, para ser más puntual. Bueno, los preliminares. Las aportaciones que el COVID dejó a la educación superior. Estos preliminares es de lo que estamos partiendo, como la palabra lo dice. El manejo más fluido de la tecnología, tanto por conocedores del tema como por los ajenos al mismo. ¿Qué pasó? Que todo nació de una necesidad y eso nos permitió crecer tanto a los alumnos como a los docentes. ¿Qué otra aportación? El dominio del software, de paquetes relacionados con la educación a distancia, a veces con el autoaprendizaje, sobre todo esto para los alumnos, aunque como ya sabemos y nos hizo favor de comentar el ponente anterior, pues nuestros alumnos ahora ya están un poco más familiarizados con todo esto del autoaprendizaje. Otra aportación fue el incremento en el aprendizaje, práctica y dominio de diversas herramientas de enseñanza relacionadas con la educación a distancia. Antes no teníamos esta cultura que hoy se ha desarrollado mucho. Y esto ha fomentado la creatividad, el autoaprendizaje y sobre todo para los docentes, como les comentaba, nuestros compañeros que en ocasiones pues su vida les llevó por otro camino y no precisamente por el de la tecnología, aunque ahora ya dominan todo esto. Y otra aportación, que aunque también se dio el socializar menos, la introversión y yo le puse entre comillas flojear. Esto es de nuestros alumnos. Yo lo he visto con algunos chicos de bachillerato, por ejemplo,
nosotros sí sabemos, pues si recordamos y por lo que sabemos de educación, son etapas de la vida muy importantes las que vivimos cuando somos adolescentes dentro de una escuela. Y el hecho de que hayan estado aislados por el COVID les afectó. Tenemos chicos diferentes. Nuestros jóvenes, si pienso en bachillerato, son más introvertidos, los papás se volvieron muy sobreprotectores, eso también les está afectando de alguna manera. No les permitió el, el convivir con sus compañeros y el evolucionar como lo hicimos nosotros en el momento. Y también de alguna manera los hizo más el querer estar en su casa y no salir a la escuela. Eh, todos sabemos que nos hace falta el socializar, es parte pues de la humanidad. Y ¿qué más les puedo decir? Pues creo que ya a todos nos ha tocado vivirlo. Les agradezco mucho por su atención y que tengan buen día. Muchas gracias, doctora Imelda. Como bien lo señala, el hecho de que el COVID haya generado un impacto en la formación, en las prácticas sociales de nuestros estudiantes, pues no solamente compete a un estudio de salud pública, de psicología, también tiene que ver con la sociología, y eso obviamente abre un panorama muy amplio de análisis y de reflexión. Felicidades, doctor. Y ahora continuaremos con el siguiente trabajo que se titula Estrategias metodológicas docentes para el desarrollo de competencias genéricas en la formación universitaria de pregrado en El Salvador. Las personas autoras de este trabajo son Elina Elizabeth Pineda Rivas, Aide Rivera de Parada y Saúl Campos Morán. Voy a leer rápidamente una síntesis curricular de las personas autoras. Elia Elizabeth Pineda es maestra en estadística aplicada a la investigación y tiene un posgrado en pedagogía. Es investigadora universitaria. Su línea de investigación es educación y calidad de educación. Aide Rivera del Parada tiene un doctorado en ciencias sociales, una maestría en investigación científica y una licenciatura en ciencias de la educación. También es investigador universitario. Sus líneas de investigación es educación y calidad de la educación, mientras que Saúl Campos Morán es máster en docencia e investigación educativa y tiene una licenciatura en antropología. También es investigador universitario. Sus líneas de investigación son educación y calidad de la educación. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Saúl Campos. Adelante, por favor. Gracias, tengan muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de estar presentando en este importante congreso. En representación de varias universidades de nuestro país, El Salvador. Ahí está. Nuestra investigación, como ya mencionaban, se llama Estrategias Metodológicas Docentes para el Desarrollo de Competencias Genéricas en la Formación Universitaria de Pregrado en El Salvador. Aquí presentes estamos mi persona, Saúl Campos, y la maestra Elia Pineda. Sin embargo, no solamente somos nosotros el equipo investigador. Para este estudio participaron 6 universidades salvadoreñas, entre las que se incluyen la Universidad Alberto Maferrer, la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Evangélica de El Salvador, la Universidad Autónoma de Santa Ana y la Universidad Católica de El Salvador. Este conjunto de universidades nos permitió tener cobertura a nivel nacional de las diferentes regiones del país. Nuestro país es relativamente pequeño, tiene 20.000 kilómetros cuadrados y está dividido en una región occidental, una región central y una región oriental. Las universidades aquí presentes
pertenecen a las 3 regiones. El equipo investigador completo, ustedes lo pueden ver en la parte baja de la presentación, es la maestra Elia, doctora Aide, personas sobre el campus, Alicia Ríos, Wendy Canizales, Sofía Morán, Karina Linares, Raúl Tobar, Zenia de Amaya, Derian, Manuel Araujo. Gracias a todos ellos, este proyecto ha podido llevarse a cabo. ¿De dónde sale esta investigación? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Sabemos, como educadores de educación superior, que vivimos en un mundo de constante cambio, de constante transformación y modificación. ¿Qué cambia? Cambia la economía, cambia la sociedad, cambia la política. Lo que es hoy ya no es mañana. De repente hubo una tormenta, hubo un huracán y la condición humana pues cambió tremendamente. Vimos cambios, evolución social, y esto implica también cambios en la educación. ¿Y a quién le impactan los cambios en la educación? ¿Quién está comprometido a los cambios en la educación? Pues nada más y nada menos que las instituciones educativas. ¿Qué cambios están comprometidas esas entidades? Pues a mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación no puede quedarse atrás si lo que busca es formar profesionales que se adapten a un mundo que es dinámico y cambiante. ¿Y cómo se hace esa mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? A través de reingeniería del currículo, a través de adopción de nuevos paradigmas. Antes se hablaba por objetivos, ahora se habla de competencias, mañana se hablará de otra cosa diferente. Y no solamente adoptar estos paradigmas, adoptar estos currículos, sino ejercer acciones concretas a nivel de aula, a nivel de proyectos pedagógicos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué propósito final? Pues para generar profesionales competentes en sus respectivos ámbitos. De ahí que, pues, retomamos una cita del proyecto Tuning, que ya tiene estos añitos, pero no deja de ser vigente, y que dice que dentro del quehacer académico de las instituciones de educación superior, se debe tener en cuenta que en el campo de la elaboración y la transformación del conocimiento, su misión está en permanente transformación, su visión en constante efervescencia y su liderazgo requiere de una nueva sensibilidad hacia los cambios sociales. ¿Qué tanto es así en las universidades? ¿Qué tan efervescente es nuestra visión? ¿Qué tan sensible es nuestro liderazgo hacia los cambios de la sociedad? ¿Será más ser una carrera X o una necesidad de la población? Pues ahí entran varios debates filosóficos. Siguiendo ese orden de ideas, las estrategias metodológicas constituyen un punto fundamental en cuanto a que, como IES, debemos adoptar estrategias que den cuenta de los problemas de forma integral, y la enseñanza basada en competencias lleva a esa dirección. ¿Por qué? Porque el profesional propondrá resolución de problemas complejos, contextualizados, en las que se interaccionen destrezas, habilidades y normas. Sin embargo, por supuesto, para que el estudiante aprenda por competencias, se le debe enseñar por competencias. ¿Y cómo se enseña por competencias? Pues a través de estrategias metodológicas. Y ahí surge nuestro enunciado del problema de esta investigación. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las principales estrategias metodológicas aplicadas por el docente? Y cómo éstas se relacionan con el desarrollo de competencias genéricas en el pregrado universitario en El Salvador. Vemos dos cosas fundamentales ahí. Las metodologías aplicadas por el docente, es decir, lo que el docente hace para enseñar. Y dos, si eso que hace para enseñar desarrolla competencias. Y no cualquier tipo de competencias, sino competencias genéricas, las que argumentamos que están a la base de cualquier proceso de enseñanza. Yo no puedo desarrollar competencias de especialidad si no están a la base las competencias genéricas. De ahí que nuestro objetivo general es determinar estrategias metodológicas aplicadas por docentes y su relación con el desarrollo de competencias genéricas
en el pregrado universitario en El Salvador. Con objetivos específicos, nos hemos planteado, uno, identificar cuáles son esas estrategias metodológicas aplicadas por docentes para desarrollar las competencias. ¿Cuáles son esas estrategias? Dos, establecer la relación entre estrategias metodológicas aplicadas por el docente y el tipo de competencia genérica a desarrollar a nivel de pregrado universitario. Recordemos que si revisamos nuestros diseños instruccionales, nuestras cartas curriculares, usualmente están orientadas al desarrollo de competencias de especialidad. Las competencias genéricas, por su parte, son desarrolladas sin querer queriendo, como diría el chavo. Entonces tenemos tenemos una hipótesis, que es la que planteamos en la investigación, una hipótesis nula, una hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis nula es que el tipo de estrategias metodológicas que aplican los docentes no está relacionada a las competencias genéricas. Y por otro lado, la hipótesis es que el tipo de estrategias metodológicas que aplican los docentes está relacionada a las competencias genéricas en el estudiante de pregrado universitario en El Salvador. ¿Por qué hacemos esta investigación? Bueno, sabemos que como IES, por lo menos en el caso de nuestro país, de acuerdo a nuestra política nacional de educación superior, estamos comprometidos con el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 4, que es educación de calidad. El objetivo 4 dice en su meta 4.4 que para el 2030 aumente significativamente la cantidad de jóvenes y profesionales competentes para poder involucrarse laboralmente y en emprendimiento. Nótese que incluso Naciones Unidas está diciendo a través de este ODS que el mundo no le va a dar trabajo al estudiante en cuanto se gradúe. El estudiante va a tener que salir a buscar ese trabajo y solamente lo conseguirá si ha desarrollado esas competencias. Y más allá de mi especialización profesional, a mi base de desarrollo, a mi base de competencias, habilidades, conocimientos, actitudes, debe estar la capacidad de trabajar en equipo, saber hablar bien, saber escribir bien y otras cosas que nos permiten funcionar como profesionales. Hablando de fundamento teórico rápidamente, hablamos de que el aprendizaje basado en competencias es un enfoque de enseñanza que se centra precisamente en el desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas, que permite aplicarlas en diferentes contextos e incorporarlas en actitudes y valores de la vida personal y profesional. Estas competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, de comprensión, de capacidades y de habilidades. Las competencias se forman en varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. Una competencia general, que está a la base, que tiene sus elementos de competencia. Pueden estar divididas en competencias vinculadas a un área de conocimiento, como específicas de un campo de estudio, y competencias genéricas, comunes para diferentes cursos. En este caso, como estábamos trabajando en un enfoque multidisciplinario, con diferentes universidades que ejercen diferentes carreras, lo obvio era ir a través a apuntarle a las competencias genéricas, que son aquellas que todos desarrollamos, queriendo o no. ¿Y qué tipo de competencias vamos a tomar en cuenta en esta investigación? Tomamos en cuenta nuestra capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis, de aplicación de los conocimientos en la práctica, organizar y planificar el tiempo, área de estudio y profesión, competencias de especialidad, la responsabilidad social, comunicación oral y escrita, que tanto sea hablar y escribir, comunicación en un segundo idioma, tecnologías, investigación, aprender y actualizarse permanentemente, es decir, aprendizaje para la vida, lifelong learning, habilidades para buscar, procesar y analizar información de diversas fuentes, crítica y autocrítica, evaluación de nuevas situaciones, creatividad, identificación, planteamiento y resolución de problemas, tomar decisiones, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, motivar y conducir hacia metas comunes, conservar el medio ambiente, compromiso con el medio sociocultural, la diversidad y la multiculturalidad, textos internacionales,
contextos internacionales, trabajo de forma autónoma, formulación y gestión de proyectos, compromiso ético, compromiso con la calidad. Son competencias que no son particulares a ninguna carrera, a ninguna profesión, sino que toda profesión está comprometida a desarrollar o a tener esas competencias. Cada profesional debería contar con estas habilidades, con estos conocimientos, con estas actitudes para involucrarse activamente como profesional del siglo XXI. Hasta aquí llega mi parte. A continuación procederá la maestra Pineda a hablar de la metodología y resultados. Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana un poco acerca de nuestros resultados de la investigación. Antes de pasar a los resultados, me gustaría comentarles acerca de la metodología que tuvimos a bien aplicar en nuestra investigación. Esta fue desarrollada, como mencionó maestro Saúl, en diferentes universidades de El Salvador en el año 2022. La investigación fue abordada bajo el enfoque cuantitativo de corte transversal con un alcance correlacional, centrando su interés en la determinación de las estrategias metodológicas que utilizan los docentes y que favorecen el desarrollo de competencias genéricas. Inicialmente se buscó identificar estas estrategias para luego buscar si existía o no una relación entre las estrategias metodológicas y las competencias que los docentes buscaban desarrollar en los estudiantes. En cuanto al diseño muestral, fue probabilístico, de tipo aleatorio, estratificado, con afijación proporcional. Para identificar el tipo de afijación que se iba a utilizar, se realizó una prueba piloto para determinar las medidas de variabilidad existentes en la población y así determinar si se iba a utilizar una fijación proporcional, una de mínima varianza, y en este caso pues resultó ser la fijación proporcional adecuada. El tamaño de la muestra se calculó usando un error del 4% con un nivel de confianza del 95%, obteniendo una muestra de 398 docentes distribuidos en diferentes estratos, que en este caso los estratos fueron nuestras universidades. La participación de las universidades nos permitió tener una representatividad adecuada en nuestra investigación, pues teníamos universidades que pertenecen a la zona occidental, oriental, central y paracentral del país. La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la encuesta y pues se aplicó un cuestionario a los docentes a través de una plataforma denominada QuestionPro. Este cuestionario fue administrado en línea y los docentes tuvieron alrededor de unos 15 a 20 minutos de promedio para llenarlo. En cuanto a los resultados, uno de nuestros objetivos específicos pues era identificar las estrategias metodológicas que los docentes utilizan para desarrollar las competencias genéricas. En este sentido, al administrar el cuestionario nos pudimos dar cuenta de que los docentes aplican en su gran mayoría el aprendizaje basado en la investigación, seguido del aprendizaje experimental y el coaching. Hay un 17.12% de docentes que no aplican una estrategia en específico para el desarrollo de las competencias genéricas, pero la gran mayoría sí los aplican. Otra de las estrategias que llaman la atención es el uso de las TICs y el juego serio. En cuanto a este comportamiento, podemos ver de que las tres estrategias, en este caso, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje experimental y el coaching, que son los que tienen mayores promedios, porcentajes, estas estrategias comparten en esencia que fomentan que el estudiante
sea el centro del aprendizaje y que esa experiencia educativa pues sea regulada por el mismo. Son metodologías que no son pasivas y promueven la participación activa y la autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante, y esto permite pues construir su propio conocimiento y comprensión a través de la experiencia. Nos pudimos dar cuenta de que los docentes en el ámbito salvadoreño buscan aplicar estas estrategias tanto de manera individual como de manera integrada, permitiendo así resultados más satisfactorios en cuanto a este aprendizaje activo que buscan, pues tienen la ventaja de que al aplicar las estrategias de manera integrada pueden contar con las ventajas de las distintas estrategias de manera simultánea. Otro objetivo que nos planteamos fue establecer si había relación o no entre las estrategias metodológicas que los docentes aplican para el desarrollo de las competencias genéricas. El abordaje estadístico seleccionado para establecer si existe o no relación entre estas variables fue el análisis de correspondencias. Decidimos aplicar el análisis de correspondencias simple debido a que es una técnica multivariante que, aparte de que nos permite establecer si existe una relación estadísticamente significativa entre las variables que estamos probando en ese momento, también nos permite hacer aseveraciones más allá en cuanto a las categorías que tienen las distintas variables que estamos trabajando. Para este caso, el análisis de correspondencias se aplicó para la variable tipo de competencias genéricas, y las categorías de esta variable fueron las 27 competencias genéricas según el listado Tuning, tal como se los acaba de compartir mi compañero Saúl. La otra variable que se cruzó es la estrategia metodológica para el desarrollo de competencias genéricas, pues que está aplicando el docente. Y las categorías fueron si aplica alguna estrategia metodológica, tecnologías de la información y comunicación, TIC, coaching, aprendizaje basado en proyectos, juego serio, aprendizaje experimental, aprendizaje basado en la investigación, resolución de problemas y otras. Para este caso, lo primero que nos arroja el análisis de correspondencias es el establecimiento si existe o no relación entre las variables, para luego hacer un análisis más profundo en cuanto a las categorías. Como se puede observar en la tabla que les presentamos, de acuerdo al valor de significancia estadística, se pudo concluir de que las dos variables tienen una relación estadísticamente significativa, lo que nos quiere decir de que efectivamente la aplicación de una estrategia en específico depende del tipo de competencia que el docente vaya a querer desarrollar en los estudiantes en ese momento que está aplicando esa estrategia. En esta tabla les presento las correspondencias entre cada una de las categorías de las variables analizadas. En las columnas tenemos las 9 estrategias metodológicas, y en las filas tenemos las 27 competencias genéricas que se estaban analizando. Como les mencioné al inicio, el análisis de correspondencias nos permite precisamente esto, indagar más a fondo en cuanto a las relaciones que tienen las distintas estrategias y las competencias. En este caso, se puede verificar que precisamente para el desarrollo de las diferentes competencias se tiene una clara tendencia al uso del aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje experimental y el coaching. Tal es el caso de la competencia 1.
capacidad de abstracción y análisis, en la cual el aprendizaje basado en la investigación y el experimental son priorizados por los docentes para el desarrollo de esta competencia en específico. Es el mismo caso para la competencia 6, capacidad de comunicación oral y escrita. Si podemos observar, las frecuencias nos indican que pues, se está aplicando mayoritariamente estas tres estrategias por parte de los docentes para el desarrollo de las diferentes competencias. Sin embargo, las frecuencias también nos indican de que hay presencia del resto de estrategias, pero en menor medida o incluso de manera integrada a las que les acabo de mencionar. Otro de los aspectos que es necesario tomar en cuenta en el análisis de correspondencia simple es el examen de los puntos columna para ver cómo está la distribución en las distintas dimensiones. En este caso, se tuvieron 2 dimensiones para establecer cuál es la contribución que tiene cada uno de los niveles. En este caso, las estrategias metodológicas para la dimensión 1 y la dimensión 2. Y posterior a esta tabla les mostraré la contribución que tienen las competencias genéricas para las dimensiones 1 y 2 también. En este caso, el examen de los puntos columna nos permite verificar que para la primera dimensión, las categorías que tienen una contribución absoluta mayor al promedio son las estrategias 2, 4, 6 y 9. En este momento les estoy presentando el examen de los puntos de las filas, que en este caso son las competencias. Y se puede verificar que las mayores contribuciones las tienen las competencias 1, 6, 8, 9, 10, 18, 22 y 26. Para el caso de la dimensión 1. En relación al segundo factor, se identifican las competencias 2, 6, 7, 8, 15 y 16 como con mayor peso hacia la dimensión. El análisis dimensional nos permite precisamente identificar cuáles de las categorías de las 2 variables nos brindan un mayor conocimiento acerca de la relación que existe entre, en este caso, una categoría y la otra, es decir, una competencia y la estrategia. En este momento, pues, les brindaré un poco de detalle acerca de la interpretación de estas dimensiones. Como se evidenció la relación entre las competencias 1, 6, 8, 9, 10, 18, 22 y 26 y las estrategias TIC, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje experimental, en este caso las TIC, al ofrecer acceso a recursos digitales y herramientas de investigación, permiten a los estudiantes desarrollar su capacidad de análisis y síntesis, que es la competencia 1. Organización y planificación, competencia 6, y gestión del tiempo, que es la competencia 8. Además, las TIC facilitan la comunicación en línea, fomentando las habilidades interpersonales. Esto es la competencia 10. Y la conciencia de la diversidad y multiculturalidad es la competencia 18. Estos están ampliamente relacionados con las TIC. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, promueve el trabajo en equipo, que sería la competencia 8, que es otra de las relaciones que se logró establecer entre competencias y estrategias, y la toma de decisiones, que es la competencia 9. También esto estimula la creatividad, y estamos hablando en este momento de la competencia 15 y el liderazgo, competencia 16, al requerir soluciones innovadoras y roles de liderazgo en equipos. Por otro lado, las estrategias de coaching, que son de las que más predominan, se enfocan en competencias como la resolución de problemas,
competencia 2. La capacidad de organización y planificación, competencia 6. La gestión del tiempo, competencia 8. El trabajo en equipo, que sería la competencia 8. La creatividad, competencia 15, y el liderazgo, competencia 16. A través del coaching, los estudiantes reciben orientación y apoyo personalizados para abordar desafíos y desarrollar sus habilidades en estas áreas. El aprendizaje basado en la investigación, que es la estrategia más utilizada, por su parte, potencia las competencias de resolución de problemas, la capacidad de organización y planificación, la gestión de tiempo, la toma de decisiones, la creatividad. Al emprender investigaciones reales, los estudiantes se enfrentan a problemas complejos que requieren soluciones, gestionan proyectos de investigación, toman decisiones fundamentadas y generan ideas originales. En este sentido, en resumen, estas estrategias proporcionan oportunidades valiosas para el desarrollo de una amplia gama de competencias genéricas, que son fundamentales tanto en el ámbito educativo como en el profesional, enriqueciendo la formación integral de los estudiantes. De acuerdo a los resultados que nosotros pudimos obtener al realizar esta investigación, pudimos corroborar que el abordaje metodológico que los docentes salvadoreños en las universidades que han participado en la investigación, pues están buscando desarrollar competencias genéricas de una manera muy integral y que están ampliamente presentadas de manera estratégica. Las estrategias, valga la redundancia, metodológicas que ellos están aplicando para el desarrollo de las competencias genéricas, que en los momentos específicos dentro de aula están intentando desarrollar en los estudiantes. Eso se pudo corroborar que se está pasando en las diferentes carreras al poder incorporar en la muestra docentes de diferentes facultades que son encargados de desarrollar cátedras en las diferentes carreras. Entonces, se pudo verificar que realmente los docentes están buscando el desarrollo de las competencias genéricas y que esto se está dando independientemente de las carreras en donde ellos buscan desarrollar estas competencias. En cuanto a nuestra investigación y los resultados que hemos logrado obtener, esto sería todo. Agradecemos de gran manera a los otros miembros de nuestro equipo de investigación y a las universidades que representan. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido este día de compartir nuestros resultados con ustedes. Muchas felicidades, maestra Pineda, maestro Campos. La investigación verdaderamente es muy interesante, la relación que establecen entre el trabajo docente, las competencias, las estrategias didácticas y demás. Obviamente que abre un panorama muy amplio para el análisis y la reflexión desde el ámbito educativo. Muchas felicidades. Le pedirían a la persona que está de apoyo si tiene alguna indicación sobre preguntas, comentarios. Nada más daremos lectura a un par de preguntas, doctor. Por acá tenemos pregunta Minerva María. Pregunta al doctor Omar: ¿cómo se promueve la investigación para adquirir un conocimiento crítico en educación básica, primaria y secundaria, y no solo el que el alumno consulte la información? ¿Qué estrategias in situ existen? Sí, escucho. Gracias a Minerva por la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, en educación básica y media hay un factor fundamental para promover la investigación, que es el asombro y la creatividad. Es importante que las instituciones de educación básica y media tengan laboratorios donde el estudiante de manera práctica, de manera vivencial, pueda experimentar
el comportamiento de los materiales. Por ejemplo, laboratorios de física y química es muy importante, con experimentos pues, que no pongan evidentemente en riesgo su integridad, supervisados por la experticia del docente, a partir de lo cual puedan vivenciar, porque es que es muy difícil enseñar investigación, sí es difícil en los posgrados, en los doctorados, enseñar, plantear objetivos, métodos hermenéuticos, epistemología, todo eso, pues en chicos es mucho más difícil. Entonces toca no dejar de lado, evidentemente, textos mucho más amables, no artículos científicos, sino ebooks, es decir, textos muy bien diagramados, con imágenes, con fotos, con procedimientos, en los que ellos puedan ver el comportamiento de los materiales. Por ejemplo, un laboratorio de física tiene que tener una parte de aerodinámica donde el estudiante pueda interesarse por los viajes espaciales a partir del diseño de aviones en balso o en papel, algo que puedan vivenciar de manera práctica, porque si no le cogen odio a la investigación, se aburren, creen que eso es inaccesible para ellos. Y necesitan un docente, evidentemente, que tenga toda la paciencia del mundo, que haya trabajado también esas metodologías y que los lleve a resultados. O sea, que el experimento no sea solo el planteamiento, el problema, el objetivo y ahí termine en un papel todo, sino que ellos logren cumplir un resultado, que puedan posteriormente evidenciar en una feria, en Expociencia, en una feria estudiantil, los resultados de sus investigaciones. Eso recomiendo, Minerva. Muchísimas gracias, doctor. También otra pregunta que es interesante, es igual de Minerva. Comenta, en el aula se han perdido habilidades que permiten la comprensión lectora y la habilidad matemática debido a los medios digitales. Menciona ejemplos que permitan generar habilidades ejecutivas dentro del aula. ¿Es para mí también la pregunta? Sí, doctor. Con mucho gusto, Minerva. Sí, como lo vimos en la ponencia que habían y que ustedes tuvieron la amabilidad de escuchar, los chicos de ahora, entre los 12, 13, 15, 20 años, son mucho más visuales, mucho más auditivos, mucho más kinestésicos y menos lectoescritores. Eso es algo que tenemos que entender de manera puntual, sin que eso nos genere estrés, sin que nos genere rabia, pues porque son las nuevas generaciones. Está en nuestra tarea, lo escuché en las ponencias, en las dos últimas ponencias, la disposición al cambio y queremos que nuestros estudiantes no estén, se adapten a las prácticas del siglo XX, de la lectura, de la cultura escrita, y nosotros no cambiamos. Ellos evolucionaron hacia otros modelos de aprendizaje, hacia otros modelos de encontrar, de percibir la realidad, de percibir a través de las redes sociales y los videos, la investigación y los temas de estudio, y nosotros seguimos empecinados en enseñarles a través de la cultura escrita. Entonces, pues recomiendo que cambiemos nuestra perspectiva. Evidentemente, tendremos que buscar otros referentes para que el rigor no se pierda. Tendremos que transitar de un modelo en el que el rigor estaba centrado exclusivamente en la lectura escrita hacia los videos, hacia las infografías, hacia los laboratorios, hacia el aprendizaje kinestésico. Es muy importante que saquemos a los chicos del aula. Estuvieron enclaustrados en la pandemia, seguimos enclaustrados en cuatro paredes y seguimos pensando que estudiantes cada vez más visuales, más auditivos, más sensibles frente al cambio climático, tienen que aguantarse durante 2 horas un profesor que pasa 100 diapositivas. Entonces hablamos de disposición al cambio, pero nosotros no cambiamos. En ese sentido, es importante que el docente utilice la tecnología, aprenda de tecnología y a través de programación, de juegos, de la creatividad, se dé a la tarea de que sus estudiantes cada vez más visuales, auditivos y sensibles, pues estén aprendiendo lo que se necesita para el siglo XXI. Porque también dejamos nuestros currículos anclados en los años 90, dejamos nuestros currículos anclados en los años 60, entonces creemos que tenemos que estudiar, enseñarles historia de la antigua Grecia, sí, pues evidentemente sí, pero pues uno les habla a estudiantes del siglo XXI de la caída de las Torres Gemelas y ellos ya no entienden eso, ellos no saben qué es eso. Ellos están mucho más ligados a una realidad enfocada en que es vertiginoso el cambio, en que el aprendizaje se puede generar desde otras perspectivas.
Acuérdense lo que mencioné en mi ponencia al respecto de que la universidad ya no es la única fuente de conocimiento. Entonces, o cambiamos todos porque los propósitos de enseñabilidad tienen que estar, tiene que haber dos partes, una parte que informa, que comunica, que habla, que muestra y otra parte que está dispuesta a escuchar. Entonces, evidentemente, tenemos que llevarlos de manera, yo diría que amorosamente, llevarlos hacia la cultura escrita y también acostumbrarnos nosotros a otro tipo de mediaciones como las infografías, los videos y los audios, los podcasts, por ejemplo, que son tan importantes ahorita. Eso sería, Minerva, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para la doctora Imelda. Preguntan, ¿cómo se recuperan los hábitos de estudio perdidos por el COVID? ¿Qué estrategias existen? Los hábitos perdidos por el COVID. Pues yo creo que es labor del docente el intentar encauzar a los jóvenes para retomar en la medida que se pueda, porque como bien lo dice el ponente anterior, ya no estamos ante la misma sociedad, los jóvenes son diferentes, pero sí podemos intentar encauzarlos, intentar que ellos encuentren ese amor por algunas cosas. Es difícil porque el simple hecho de leer para muchos ya es aburrido, o así nos lo externan ellos, pero el que busquemos la forma, tal vez no dejándoles lecturas muy largas, lecturas cortas, eh, mostrándoles las matemáticas no de manera tradicional, sino apegados a la realidad que ahora viven, a lo que ellos están acostumbrados. Y ya una vez que van encontrando ese amor, los podemos jalar un poco. Yo es lo que pensaría que se podría hacer. Muchísimas gracias, doctora. Por aquí comenta Elsa Ramos. Muy interesante la ponencia, aportaciones al COVID-19 a la educación superior. Ella es docente de educación básica y les puede asegurar que si el impacto en educación superior fue grande, en educación básica no tiene parangón, pues además de las dificultades propias de las tecnologías, además de las dificultades propias de las dificultades tecnológicas, se tuvo impacto en situaciones sociales, como en casos de orfandad y en situaciones pedagógicas, pues los padres de familia, en su mayoría, no están preparados para la enseñanza. Ojalá se hicieran más investigación en estos niveles educativos. Gracias. Por acá tenemos un último felicitaciones a los ponentes. Por acá vuelven a preguntar cómo se va de la teoría metodológica a la práctica, de lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿Para quién es la pregunta, perdón? Para usted, doctora. Ok, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Bueno, es que lo cuantitativo son cosas como nosotros sabemos, ¿no? Que podemos contar, por así decirlo, ¿no? Que podemos cualificar. Y cuantitativamente, pues son características. Eh, yo creo que cuando uno ha sido docente por muchos años, empieza a desarrollar algunas habilidades, obvio también pues con la educación que nos precede, ¿no? Pero es buscar pensando, por ejemplo, en el contar, en las matemáticas, cuando enseñamos a contar, no es lo mismo que enseñemos a contar simplemente a que enseñemos a hacerlo de manera, pues con dibujitos o con muchas técnicas de ahora, ¿no? Inclusive existe ya paquetes de software dentro de la enseñanza que están encauzando la educación de una manera diferente. Es cuestión de que uno como docente empiece a investigar qué hay de esto, a leer, y cuando nosotros empezamos a hacernos llegar de esa información,
esto unido a nuestra experiencia nos permite empezar a idear qué podemos hacer, porque no hay una receta como tal. Es algo que yo pienso depende de cada uno de nosotros, porque no es lo mismo el que yo dé clases a nivel superior, a nivel universidad, a que dé clases a chicos de bachillerato o a chicos de educación elemental. Nuestra manera de ver las cosas es diferente porque nuestros alumnos son distintos. Sabemos cómo son, los conocemos y cuando empezamos a hacernos de algún conocimiento, nos podemos proyectar en cuanto a cómo son ellos, pero eso depende de cada uno de nosotros. Al menos esa es mi manera de pensar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por acá otra pregunta. Minerva María pregunta para Máster Elia y Máster Saúl. ¿Cómo se verifica el logro de la competencia de los alumnos? Mencione las estrategias. La pregunta. Repito, ¿cómo se verifica el logro de la competencia de los alumnos? Mencione la estrategia. Y bueno, como ustedes pueden apreciar en la investigación, lo que hemos hecho es recolectar los diferentes tipos de estrategias que los docentes aplican para desarrollar diferentes tipos de competencias, que como vimos, son varias competencias las que una sola estrategia puede desarrollar. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de coaching o de TIC, que son las grandes categorías que hemos identificado, ahí hay un montón de estrategias particulares de los docentes, de sus propias cartas didácticas, de sus propias planificaciones que aplican para el desarrollo de estas competencias. Entonces, este trabajo sí ha recolectado un listado de esas estrategias. Sin embargo, para el propósito de esta presentación, solamente hemos presentado las categorías generales en las que se dividen las estrategias que hemos detectado que más se aplican o que tienen más éxito en el desarrollo de esas competencias en particulares. Sí le fallaría en este momento en darle un ejemplo concreto, pero cuando esté la publicación sobre esa parte del estudio, pues ahí podremos ver esa parte. Muchas gracias. Por aquí nos comenta Jorge Aldo Sandoval Vera. Súper interesante el tema de resultados con los docentes que no aplican una estrategia concreta. Sin ninguna duda, algo que impactará en la calidad educativa por competencias y también saber qué estrategia sería mejor aplicar según qué tipo de competencias se desea desarrollar. Felicidades por el trabajo. Por acá Navarro Alessandro felicita a los ponentes. Gracias por compartir hoy. Elizabeth García, muy buen trabajo. Beatriz Zúñiga, muchas gracias. Yolis Rodríguez, excelente trabajo. Leonor Pastrana comenta, muy relevantes los temas tratados en esta mesa, son muy relevantes, nos muestran, avances importantes, pero también lo mucho que nos falta por investigar en la educación escolar y no escolar. Felicitaciones a los ponentes y los organizadores del evento. Y más felicitaciones serían los comentarios finales. Gracias. Por aquí en el chat, si me lo permiten leer, Yesid Hernández, buenos días. Agradezco la presentación del proyecto realizado en El Salvador, pero para el desarrollo de las diferentes competencias genéricas. ¿Cuál fue o cuál es la estrategia metodológica más utilizada según el estudio realizado? Sí, con gusto. En la presentación pudimos brindar el detalle de que las estrategias metodológicas identificadas como mayormente aplicadas por los docentes fueron la investigación basada en la investigación, el coaching y el aprendizaje experimental. Estos se podrían aplicar de manera integrada con el resto de estrategias que estábamos comentando, como las TICs, pero las mayormente aplicadas son estas tres.
Ahora, agregaría ahí nada más que recordemos que estamos en un enfoque educativo, los modelos educativos en El Salvador, en la mayoría, son de tipo constructivista. Entonces, todo esto funciona, toda esta estrategia funciona desde la perspectiva de que el estudiante se le pone en el centro del aprendizaje. Estamos privilegiando el aprender haciendo. Cuando se habla de aprendizaje por investigación, es que el estudiante aprende haciendo investigación, desarrolla competencias haciendo investigación, y así con cada una de las estrategias que se han identificado en el proyecto. Pero a la base está el constructivismo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que hoy presentaron sus trabajos de investigación, sus avances, sus conclusiones, sus proyectos. Y bueno, no nos queda más que agradecer la participación de todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. Y también los queremos invitar a que continúen con los trabajos del 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a usted y a todos los participantes. Gracias, doctor. Y seguimos.